España. España es una nación muy antigua históricamente, formada por muchos pueblos y que en 1978 decidió regularse por medio de normas civilizadas y democráticas. Para ello se redactó un documento que dice cómo debemos comportarnos entre nosotros y con las demás naciones. Este documento es lo que llamamos Preámbulo. La Constitución Española de 1978 es la ley esencial por la cual nos regimos en España y gracias a la cual vivimos en pacífica democracia. Esta versión, especialmente dirigida a los niños, les enseña los contenidos y valores esenciales de la Constitución de una forma amena y divertida. Título preliminar: la democracia. España es un país democrático porque, ante todo, busca la libertad, la justicia y la igualdad para todos los que lo formamos, y cualquiera tiene derecho a exponer y defender sus ideas en público sin ser perseguido. Además, los ciudadanos podemos elegir a nuestros representantes por votación. La soberanía de la nación española es del pueblo. De él surge el Estado y los poderes públicos, tales como el Parlamento, el Gobierno, los jueces, etc. Los partidos políticos están para cumplir la voluntad de la gente, siempre respetando la Constitución y las leyes españolas, y reflejan las distintas maneras de entender el Estado, la sociedad e incluso el mundo. Los ciudadanos podemos elegir a nuestros representantes mediante votación. La bandera. La bandera de España la inventó el rey Carlos III para distinguir nuestros barcos de los demás. Sus colores acabaron diferenciando a España de otras naciones. La bandera de España está compuesta por 3 bandas longitudinales: roja la superior y la inferior y amarilla la central. La banda central dobla en altura a las otras 2. La capital. La capital de España es Madrid, desde que el rey Felipe II trasladó allí la corte por ser el centro geográfico de la nación española. La capital de España es Madrid. Trabajadores y empresarios, trabajadores y sindicatos. Debemos y podemos trabajar donde queramos. Podemos reunirnos en sindicatos para defender los puestos de trabajo, jornada laboral, vacaciones pagadas, seguridad e higiene y un salario justo, entre otras condiciones que el Estado debe garantizar. Para eso está la huelga, o sea, dejar de trabajar el tiempo necesario para la defensa de intereses laborales, con el debido respeto a la Constitución y a la ley. En iguales condiciones el hombre y la mujer deben ganar lo mismo. El Estado debe promover la creación de centros de enseñanza para la especialización y promoción de los trabajadores, así como una seguridad social para protegernos a todos los ciudadanos en caso de necesidad, y trabajo para los emigrantes españoles que trabajen fuera de España y deseen volver a su tierra. Empresarios y patronales. Todos podemos ser empresarios, lo que es lo mismo, abrir todas las empresas que queramos, para ganarnos la vida y crear puestos de trabajo. También se pueden formar cooperativas, en las que los empresarios son los propios trabajadores, que al mismo tiempo son los dueños de la empresa. El Estado tiene el deber de proteger a todas las empresas, porque son las que hacen que mejore la economía de España. División de poderes. Un Estado moderno ha de tener sus funciones bien divididas para que no haya líos, y esa división de poder se hace de la siguiente manera: ejecutivo, legislativo y judicial. Estos 3 poderes están apoyados por las distintas administraciones públicas: central, autonómica y local. Apoyo a los poderes, la administración central y las Fuerzas Armadas. Como ya hemos dicho, los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, que son esenciales en un Estado moderno, se apoyan en las distintas administraciones públicas: central, autonómica y local, y en el ejército, cada uno con las funciones que la Constitución señala. La Administración Central es el conjunto de oficinas del Estado que desarrollan la acción del Gobierno, buscando los intereses generales de acuerdo con principios básicos de eficacia, descentralización y coordinación, sometiéndose a la ley y al derecho. La Administración Central está formada por los funcionarios y personal laboral, que son las personas que hacen que el Estado funcione como una gran empresa de todos. Las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas de Tierra, Mar y Aire, cuyo jefe es Su Majestad el Rey, tienen la misión de garantizar la soberanía y la independencia de España y de defender su integridad territorial, para que ninguna nación pueda invadirnos y para que España sea libre e independiente ante el resto del mundo.
Por supuesto, el ejército también debe acatar la Constitución y la ley. Para lograr la defensa del Estado español, contamos con un ejército profesional. Título primero. Derechos y deberes fundamentales. Todos somos iguales ante la ley, así que no se puede discriminar a nadie a causa de su lugar y fecha de nacimiento, idioma, raza, sexo, religión, opinión, ni nada de nada. Todos los españoles tenemos derecho a la vida y a la integridad moral y física. Quedan prohibidos los malos tratos y la tortura. No se puede condenar a muerte a nadie. Quedan prohibidos los malos tratos y la tortura. Todos tenemos derecho a pensar como queramos y a profesar nuestras creencias religiosas. Quien nace con nacionalidad española tiene derecho a conservarla durante toda la vida, a no ser que renuncie a ello. A los 18 años somos mayores de edad y podemos votar, independizarnos de nuestros padres, casarnos, comprar y vender cosas, etc. No se puede ser detenido por la policía, salvo por causa justificada ante la ley. Y siempre tenemos derecho a un juicio justo y un abogado si somos acusados. Si vamos a la cárcel por haber cometido un delito, aunque no tengamos libertad, recibiremos un trato digno y un sueldo por lo que trabajemos allí. Somos inocentes mientras no se demuestre lo contrario. Nadie puede leer sin nuestro permiso nuestras cartas ni nuestro correo electrónico. Tampoco escuchar nuestras conversaciones telefónicas. Profesores, padres y alumnos podrán elegir a sus representantes para que controlen la forma de llevar los colegios públicos. Se podrán abrir colegios privados siempre que sus enseñanzas respeten la Constitución y los planes de estudio vírgenes. Si es necesario, el Estado les ayudará económicamente. Tenemos derecho a reunirnos pacíficamente donde y cuando queramos, y también a asociarnos siempre que no sea para cometer delitos. Cuando haya elecciones a cargos públicos, todos tenemos derecho a presentarnos como candidatos y a votar por quien más nos guste de los candidatos presentados. Todos los niños tienen derecho a la educación. Para ello, el Estado crea colegios públicos y planes de estudio que garanticen la calidad de la enseñanza, que será obligatoria y gratuita en los niveles básicos. Los profesores, padres y alumnos podrán elegir a sus representantes para que controlen la forma de llevar los colegios públicos. Se podrán abrir colegios privados siempre que sus enseñanzas respeten la Constitución y los planes de estudio vigentes. Si es necesario, el Estado les ayudará económicamente. Los colegios privados también respetarán la Constitución y los planes de estudio. Tenemos derecho a poseer propiedades y a recibir herencias. Solo se nos podrá privar de nuestros bienes si es por el interés general y aún así se nos tendrá que indemnizar. Tenemos derecho a casarnos a los 18 años de edad y si la vida en pareja va mal, pues también a divorciarnos. La familia tiene derecho a ser protegida por el Estado y en especial los niños, que además tenéis derecho a ser protegidos por vuestros padres. Todos los hijos somos iguales ante la ley, seamos de madre soltera o casada. El Estado español protege la salud de todos los españoles, ya que es un derecho sagrado de todo ser humano. El Estado protege nuestra salud. El Estado promoverá el deporte, la cultura, la ciencia y la investigación, de tal forma que lleguen a todos los españoles. Además, el Estado debe promover la participación de la juventud española en la economía, la política, la cultura y la sociedad. El Estado velará por el medio ambiente y protegerá la naturaleza para evitar que se degrade y contamine. El Estado velará por el patrimonio histórico, artístico y cultural, es decir, por los monumentos, las costumbres, las tradiciones y las lenguas de España para evitar que se pierdan. El Estado tiene el deber de luchar contra los precios abusivos del suelo para que todos los españoles puedan disfrutar de una casa digna. El Estado se ocupará que quienes tengan defectos físicos o mentales puedan integrarse en la sociedad con el pleno derecho que poseen como personas. El Estado debe proteger a los consumidores. Estos deben ser informados ante el continuo bombardeo de anuncios, productos, marcas, etc.
Además, debe poner normas para la fabricación de todo tipo de productos y facilitar la creación de organizaciones de consumidores, porque la unión hace la fuerza. Tenemos derecho a una pensión justa tras nuestra jubilación. El Estado tiene la obligación de procurar pensiones justas a los jubilados y atender a todas sus necesidades, porque tenemos que cuidar a nuestros mayores. Aunque los poderes públicos deben cumplir todo lo que dice esta Constitución y respetar los derechos de los ciudadanos, a veces puede no ser así. Las Cortes, para evitar esto y supervisar la actividad de las administraciones públicas, encargan al defensor del pueblo que las vigile para que cumplan sus funciones y por el bien de los españoles. Además de los derechos, la Constitución también regula deberes, que son obligaciones que tenemos con el Estado y con los demás ciudadanos. Por ejemplo, para atender a los gastos públicos como sanidad, educación, carreteras, defensas, hay que pagar impuestos según nuestra capacidad económica. Y tenemos que proteger el medio ambiente, la naturaleza, los bosques, las costas, etc. El Estado español es una monarquía parlamentaria a cuya cabeza están el rey de todos los españoles y un parlamento integrado por personas, diputados y senadores, que representan al pueblo español. El rey es el jefe del Estado y de las Fuerzas Armadas y máximo símbolo de la unidad de España. No tiene poderes efectivos, pero es la más alta representación del Estado. Funciones del rey. Hay que dejar claro que el rey reina, pero no gobierna. Sus actos han de ser refrendados, o sea, confirmados por otros responsables políticos. Así de corresponde, necesitando ese refrendo. Sancionar y promulgar leyes. Convocar y disolver las Cortes y convocar unas elecciones o un referéndum, o sea, pedir una opinión al pueblo cuando haga falta. Nombrar y separar a los miembros del gobierno a propuesta de su presidente. Confirmar tratados internacionales que aprueben al gobierno. Firmar la paz o declarar la guerra a otros países a previo acuerdo con las Cortes Generales. Cámara Baja, el Congreso de los Diputados. El Congreso o Cámara Baja se compone de 350 diputados, que son ciudadanos elegidos mediante la votación libre y secreta de todos los españoles mayores de 18 años. Cada persona solo puede votar una vez cada 4 años, y a cada provincia le corresponde un mayor número de diputados, cuanto mayor sea su número de habitantes. Cámara Alta, el Senado. El Senado es la representación territorial y las provincias y regiones españolas. Cada provincia peninsular tiene derecho a 4 representantes. Ceuta y Melilla tienen derecho a 2 senadores cada una. En Canarias y Baleares se eligen 3 senadores por cada isla más poblada y 1 por cada isla menos poblada. Las comunidades autónomas designan un senador por cada millón de habitantes propios. El Parlamento español es bicameral porque tiene 2 cámaras o lo que es lo mismo, 2 lugares donde se reúnen 2 tipos distintos de parlamentarios, diputados y senadores. Las Cortes Generales hacen las leyes, aprueban los presupuestos del Estado y controlan la acción del gobierno. Cada 4 años, todos los españoles mayores de edad, incluso los emigrantes que están fuera de España, tenemos derecho a ser elegidos para ser diputados y senadores y a votar libremente a quienes deseemos y quieran serlo, siempre que cumplan los requisitos necesarios. Cámara Baja, el Congreso de los Diputados. El Congreso o Cámara Baja se compone de 350 diputados, que son ciudadanos elegidos mediante la votación libre y secreta de todos los españoles mayores de 18 años. Cada persona solo puede votar una vez cada 4 años y a cada provincia le corresponde un mayor número de diputados cuanto mayor sea su número de habitantes. Cámara Alta, el Senado. El Senado es la representación territorial y las provincias y regiones españolas. Cada provincia peninsular tiene derecho a 4 representantes. Ceuta y Melilla tienen derecho a 2 senadores cada una. En Canarias y Baleares se eligen 3 senadores por cada isla más poblada y 1 por cada isla menos poblada. Las comunidades autónomas designan un senador por cada millón de habitantes propios. Más designan un senador por cada millón de habitantes propios.
Funciones de las Cortes Generales. Las Cortes Generales tienen el privilegio de hacer las llamadas leyes orgánicas, que son las que desarrollan los derechos fundamentales de los ciudadanos españoles, que son todos los que se nombran en esta Constitución. También son leyes orgánicas las que aprueban el Estatuto de Autonomía de alguna provincia o región española. Una ley orgánica hay que hacerla, bien cuando lo pide el Gobierno, o bien cuando lo pidan desde dentro de las mismas Cortes, o sea, desde el Congreso o el Senado. Además de elaborar las leyes orgánicas u ordinarias, las Cortes Generales tienen la función de autorizar cada referéndum propuesto por el Gobierno sobre cuestiones trascendentes para la nación, y autorizar y garantizar el cumplimiento por parte del Estado de los tratados internacionales de carácter político, militar, económico o que puedan afectar a nuestra integridad territorial. Recordemos que tanto las leyes, cada referéndum y los tratados internacionales han de confirmarse por parte del Rey y publicarse para que sea obligatorio su cumplimiento. ¿Quién hace las leyes? La propuesta por una ley la puede hacer el Gobierno, el Congreso, el Senado o un Parlamento autonómico, pero las aprobaciones corresponden exclusivamente a las Cortes, Congreso y Senado. El Poder Legislativo, representado por el Parlamento, hace las leyes por mandato del pueblo. El Poder Ejecutivo, representado por el Gobierno, lleva a la práctica las leyes elaboradas por el Parlamento. El Poder Judicial, representado por jueces, magistrados y fiscales, hace que se cumplan las leyes que hace el Parlamento y lleva a la práctica el Gobierno. Incompatibilidad de las Cortes. Algunas personas no pueden ser elegidas a Cortes sin renunciar antes a su empleo, precisamente para mantener la división de poderes de la que hablábamos antes. Miembros del Tribunal Constitucional, magistrados, jueces y fiscales, militares en activo y miembros de las fuerzas de seguridad del Estado y la policía, miembros de juntas electorales. Las relaciones entre el Gobierno y las Cortes Generales. Cualquiera de las cámaras puede pedir información al Gobierno y éste tiene el deber de darla. De la misma forma, los miembros del Gobierno pueden asistir a cualquiera de las sesiones de las cámaras y hacerse oír ante ellas cuando quieran. Con esto se busca que todos los ciudadanos estemos al tanto de la situación española. Título 4. El Gobierno. El Poder Ejecutivo, representado por el Gobierno, es quien lleva a la práctica las leyes elaboradas por el Parlamento. El Gobierno es el conjunto de personas que dirige la política interior y exterior, la administración civil y la defensa del Estado. El Gobierno está compuesto por un presidente que dirige el Gobierno y unos vicepresidentes y ministros que dirigen los ministros de Justicia, Educación, Cultura, Asuntos Exteriores, Defensa, Sanidad, etc. El presidente es el elegido por el Congreso de los Diputados ante el que presenta su programa para ser votado. Una vez elegido el presidente por el Congreso y votado su programa, el Rey lo nombra en el boletín oficial. El Gobierno, ya lo dijimos, dirige a la administración pública conjunto a los funcionarios que ejecuta las directrices del Gobierno y presta distintos servicios públicos a los ciudadanos. Cualquiera de las cámaras puede pedir información al Gobierno y éste tiene el deber de darla. De la misma forma, los miembros del Gobierno pueden asistir a cualquiera de las sesiones de la Cámara y hacerse oír ante ella cuando quieran. Con esto se busca que todos los ciudadanos estemos al tanto de la situación española. El Gobierno deja de serlo cuando es censurado por el Congreso de los Diputados o cuando pierde la confianza de éste, por su dimisión o fallecimiento de su presidente y también cuando se celebran elecciones generales. En cualquier caso, el antiguo Gobierno debe seguir haciendo su labor hasta la llegada del nuevo. Título 6. El Poder Judicial. El tercer poder del Estado es el Poder Judicial, que es el conjunto de jueces y magistrados que en nombre del Rey administran la justicia que emana del pueblo. De los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, el último ha de ser el más independiente, porque es el que vigila que se cumplan las leyes y que sean justas. Por eso, quien no pertenezca al Poder Judicial no puede ser juez y quien sea juez, magistrado o fiscal
No puede desempeñar otro cargo público ni pertenecer a ningún partido político o sindicato. El Estado, a su vez, debe de planificar la economía, repartir con justicia y sentido común el dinero que le pagamos entre todos los ciudadanos de España y procurar que se cumplan los intereses de comunidades autónomas, sindicatos y patronales. Toda la riqueza de la nación, ya sea propiedad estatal o privada, ha de utilizarse para el interés general de los ciudadanos, especialmente para modernizar los sectores más necesitados de ayuda, como la agricultura, la ganadería, la pesca, la artesanía, etc. Tenemos el deber de mantener económicamente al Estado con una cantidad proporcional a nuestras ganancias. Solo el Estado, originariamente y cuando lo autorice una ley, las comunidades autónomas y las corporaciones locales, ayuntamientos, diputaciones, cabildos, tienen el poder de fijar la cantidad que debemos pagar por impuestos, tasas y otros ingresos públicos. Tenemos que pagar al Estado una cantidad proporcional a nuestras ganancias. Economía y Hacienda. Tenemos el deber de mantener económicamente el Estado con una cantidad proporcional a nuestras ganancias. Solo el Estado, originariamente y cuando lo autorice una ley, las comunidades autónomas y las corporaciones locales, ayuntamientos, diputaciones y cabildos. Una provincia es una reunión de municipios con unos límites territoriales concretos. Hay comunidades autónomas de una sola provincia, como Ceuta, Madrid, Murcia, Asturias, etc. Y provincias que tienen su territorio repartido entre varias islas, como pasa con Baleares y las dos provincias de Canarias. El Estado debe cuidar de todos los bienes públicos y conservarlos para que los disfruten sus dueños, que son los españoles. El cálculo de lo que el Estado necesita para funcionar durante un año son los presupuestos generales del Estado y han de ser aprobados por las Cortes Generales a propuesta del Gobierno. La organización territorial del Estado. España es la patria de todos los españoles y está dividida territorialmente en comunidades autónomas, nacionalidades y regiones, provincias y municipios. Las comunidades autónomas, Andalucía, Murcia, Canarias, etc., se constituyen entre provincias o territorios insulares que tengan características históricas o culturales comunes. Tienen su propia bandera y escudo. Algunas también tienen su propia lengua, y todo ello siempre que se conserve la unidad de la nación española. Una provincia es una reunión de municipios con unos límites territoriales concretos. Hay comunidades autónomas de una sola provincia como Ceuta, Madrid, Murcia, Asturias, etc. Y provincias que tienen su territorio repartido entre varias islas, como pasa con Baleares y las dos provincias de Canarias. Las comunidades autónomas tienen a su cargo todo lo relacionado con la organización de su autogobierno, policía local, ordenación del territorio, urbanismo y vivienda, obras públicas, agricultura, ganadería y pesca, aprovechamiento forestal y protección del medio ambiente, desarrollo económico, artesanía, fomento de la cultura, museos y patrimonio monumental, promoción del turismo, deporte, asistencia social, sanidad, higiene, etc. Las comunidades autónomas pueden prestar servicios de la seguridad social, desarrollar leyes que tratan los derechos históricos de las comunidades autónomas, sobre la pesca marítima y otras muchas competencias. El Estado puede dictar leyes básicas en muchas materias, por ejemplo, relaciones exteriores, defensa, sistema monetario, legislación laboral, etc. Las comunidades autónomas pueden desarrollar o ejecutar algunas de estas materias, por ejemplo, prensa, radio y televisión del territorio, pero en estos casos solo si el Estado no les pone ninguna pega, porque en principio es cosa suya. En las comunidades autónomas existe la misma separación de poderes que en el Estado español. El poder ejecutivo lo ejerce un Consejo de Gobierno con su presidente y todo. El poder legislativo lo ejerce un Parlamento elegido por todos los que viven en el territorio. El poder judicial, que es uno para toda España, tiene en cada comunidad autónoma un Tribunal Superior de Justicia.
El Gobierno de la Nación tendrá un delegado en cada comunidad autónoma para dirigir en ellas la administración del Estado. La gestión en libertad del municipio corresponde al ayuntamiento, que está formado por los concejales y el alcalde. Los concejales son elegidos entre todos por votación. Luego, los concejales eligen entre ellos mismos a su alcalde, que es como el presidente del gobierno, pero a nivel local. También tienen libertad de gestión las diputaciones provinciales, elegidas democráticamente para gobernar las provincias, y en la comunidad autónoma canaria las cabildos insulares, y en la de Baleares los consejos insulares. El Tribunal Constitucional. Si alguien piensa que los derechos que le reconoce la Constitución no son respetados, debe ir al Tribunal Constitucional, una reunión de 12 personas elegidas por las Cortes y nombradas por el rey que está para que se cumpla lo que dice la Constitución, para que las leyes se hagan respetando la Constitución, porque es la ley más importante de España. El Tribunal Constitucional está también para hacer de árbitro entre el Estado y las comunidades autónomas cuando haga falta. No podemos reclamar sobre la decisión del Tribunal Constitucional, que tiene la última palabra. Título 10. La reforma constitucional. La Constitución no es un texto sagrado y por tanto puede ser reformado. Solo el Gobierno de la Nación, el Congreso de los Diputados y el Senado pueden cambiar lo que está escrito en la Constitución si alguna vez se considerará necesario. Pero para ello, el rey tiene que convocar un referéndum, que como dijimos antes, es pedir su opinión a los ciudadanos españoles para que digan por votación si les parece bien los cambios que se hayan hecho. Sin embargo, es muy difícil que esto suceda, porque cuando se escribió nuestra Constitución se hizo con el acuerdo de todos los partidos políticos que había en el Parlamento, y por ello, en principio, es preferible no alterarla.